Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien y preparando ese segundo examen correspondiente del curso que están viendo, cálculo integral. Más o menos creo que deben de estar trabajando área entre curvas y de pronto volúmenes de algunos métodos como el método de capas, método de discos o el método de arandelas. Recuerden que estos espacios son para que ustedes propongan sus dudas, manifiesten sus inquietudes y trataremos de darle la mejor solución posible. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden decir con toda confianza. Si tienen algún ejercicio por ahí que tengan dudas cómo hacerlo, pues me lo pueden plantear. Y si no tienen dudas, yo les voy a proponer algunos ejercicios como para que aprovechemos este tiempo. Por ahí veo que alguien levantó la mano. Por favor, abre el micrófono y pregunta con toda confianza. Voy a mirar si de pronto enviaron algún ejercicio. En un momento veremos, por aquí me preguntan qué ejercicio de área y volumen. Claro que sí. Si lo tiene para proponerlo o si no, yo lo puedo, digamos, plantear para que lo resolvamos. Ya ustedes me dicen. Con toda confianza, pregunten. Bien, Profe, yo tengo una pregunta sobre cómo se grafica la exponencial. listo, Cuando está entre 0 y 1 y cuando está pues entre 1 hacia arriba. listo, bien. Muy importante lo que acaba de decir porque una de las cosas a tener en cuenta es que para hacer un área o un volumen es indispensable primero hacer un buen gráfico y después del gráfico decidir el método por el cual se va a trabajar, digamos, el ejercicio. Entonces, vamos a mirar cómo en general es la función exponencial. Y luego les voy a plantear entonces uno. Insisto, si tienen algún ejercicio propuesto, con toda confianza. Voy a entonces acá a mostrar cómo sería la función exponencial en gráfica. Inclusive sería bueno también mostrar cómo se grafica la función logarítmica. Entonces la función exponencial en general tiene esta forma. Un valor k puede ser más o menos y aquí tendríamos una base elevada a la x. Por ejemplo, recordemos que para la función exponencial la base debe cumplir unas condiciones. Debe ser distinta de 1 y además debe ser esa base mayor que 0, o sea, positiva y mayor que 0. Entonces, en general, la función exponencial, al graficarla, por ejemplo, esa que tenemos ahí, el valor k representa una asíntota horizontal. No olviden que ese valor puede ser positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, voy a hacerla de colores para que el valor K estaría, digamos, por aquí donde estoy haciendo los puntos de color rojo.
Ese es el valor o la recta y igual a k. Y cuando x vale 0, a la x, no olviden que cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Entonces me daría k más 1. O sea que pasaría por el valor k y más una cantidad por acá, que sería k más 1. Dependiendo del valor de k. Si k es 2, pasaría por 3. Si k es 4, pasaría por 5. Entonces, esa gráfica tiene esta forma. La va a hacer de color morado, por si de pronto no notan el color, me dicen para cambiar. Enseguida le pongo allá el valor k más 1. Esa es la gráfica de esa función. Este valorcito sería el valor k más 1. Esa es la gráfica de la función exponencial general. Ahora, podría ser de otra forma, que el exponente fuera a la menos x. Entonces sería de la siguiente manera. Voy a hacerla en otra página para que se vea mejor. Bueno, no, aquí me cabe en esta página. Voy a indicarla acá. Aquí abajito voy a hacer la otra. Si fuese f de x igual a un valor k, también que puede ser positivo o negativo, a la menos x. Esa tendría una forma muy similar, pero disminuyendo o decreciendo. Voy a dibujarla acá de nuevo. Esta sería la asíntota horizontal, el y igual a k, y este valorcito que voy a marcar aquí sería el mismo k más 1 como en el anterior, pero la curva sería así. Bueno, me quedó un poquito torcida, pero la curva sería así. Similar a la anterior, pero miren la forma. Y recordemos que la logarítmica es la inversa de la exponencial. Entonces, por ejemplo, la logarítmica sería, si les interesa pues que la hagan, me dicen, yo hago la logarítmica. Si quieren que haga la logarítmica. Sí, profe, también me gustaría. Y también, profe, Bien. voy a preguntar, ¿cuándo K es una constante de crecimiento o es que? Es un número constante, un número. La que genera el crecimiento o el decrecimiento es el exponente. O sea, el exponente que aparece acá, por ejemplo, si fuese un valor para la x negativo, por ejemplo, a la menos x, si fuese así, este valor indica que va decreciendo porque es negativo. Y si fuese, por ejemplo, voy a colocar otro número, por ejemplo, la 7, va decreciendo. O si fuese positivo, va creciendo. Y el valor k es el lugar, observe lo que está de color rojo punteadito, es del cual la curva no pasa. No pasa, no, K no lo es el atraviesa. valor de la asíntota Sí, en el eje horizontal. vertical. No, k es la asíntota horizontal. Horizontal, eso sí, señor. Y ya para la logarítmica va a haber una asíntota, pero será vertical. Voy a mostrar cómo es la logarítmica general. A la página siguiente lo voy a hacer.
la función logarítmica general sería un f de x, y la logarítmica es la inversa de la exponencial. Entonces puede tener el mismo valor k, más o menos, puede ser sumando o restando, y podemos tener logaritmo en una base que cumpla las condiciones, y aquí puede ir un valor cualquiera, ahí le dicen más general. Esa última es una h. Pero voy a cambiar esa letra para que no crean que es la b. Voy a llamar m. Entonces la logarítmica, hay que analizar qué valores puede coger el logaritmo. Recuerden que el logaritmo no puede ser de un número negativo. Entonces el dominio, hay que mirar dónde, para el dominio, hay que mirar dónde bx menos m es positivo. Si despejamos la x, nos da m sobre b, pasando la m a sumar y el b a dividir. Y la recta x igual a m sobre b sería una asíntota vertical. Entonces, si la fuésemos a dibujar, sería algo así. Por aquí está el eje x y el eje y normales, los originales del plano cartesiano. Esta que va a ser de color punteadito será la recta x igual a m sobre b, la voy a hacer por acá. Es una recta vertical. Pero yo la hago más abajo para que... Y la función logarítmica tendría esta forma. Como esa recta roja se convierte en asíntota, tendría esta forma. Va a pasar por acá por un punto que se puede encontrar el corte con el eje x, eso se puede encontrar igualando la expresión a cero, pero esa sería la función logarítmica. Y observen que tiene una forma similar a la exponencial, pero como al contrario, porque la una es la inversa de la otra. El dominio sería todos los números mayores que m sobre b. Esa sería la logarítmica y la anterior, la exponencial. Bien, voy a proponer entonces, o espero que yo, si alguno me escribió por acá, algún ejercicio en particular, no. Bien, entonces voy a proponer un ejercicio. Importante, miren, esto se convierte en algo sencillo desde que ustedes sepan dibujar un poco. Por allá en cálculo diferencial aprendieron a hacer curvas con muchos pasos. No sé si se acuerdan que hacían cortes con los ejes, hacían dónde crece, o sea, dónde sube, dónde decrece, dónde baja. También hacían asíntotas, en fin. La idea es hacerla con menos pasos. Entonces, primer paso para hacer un ejercicio, por ejemplo, de área entre curvas. Voy a hacer primero uno bien sencillo. Este, área entre curvas. Voy a mostrar entonces primero cómo puede ser el proceso. Vamos a tomar una curva f de x y otra curva llamada g de x, cualquiera.
Y voy a hacer un dibujo acá en particular con estas curvas. Por favor, miren lo que voy a hacer acá. Entonces, el primer paso es un dibujo lo más claro posible. Voy a dibujar de color rojo f de x. Vamos a suponer que es así. Ese sería f de x. Y de color azul voy a hacer el g de x. Voy a suponer que es así. Esta sería g de x. Entonces me dicen a mí, vamos a hallar el área entre esas dos curvas, o sea, lo que encierra la curva roja y la curva azul. Esa área va a estar desde el punto donde se corta aquí abajo, lo podemos llamar A, y el otro punto donde se cortan acá, lo llamamos B. Entonces, primero hacer el dibujo. Después de hacer el dibujo, escoger una sección de área que puede ser vertical o puede ser horizontal. Siempre busquen que cuando hago un corte sobre la gráfica, siempre coja las dos curvas, porque así me sale con una sola integral, aunque en algunos casos se puede hacer con varias integrales. Entonces observen, por ejemplo, para este primer dibujito, la clave es saber dos palabras, arriba, abajo. Simplemente saber eso, quién está arriba y quién está abajo. Entonces hago un corte, lo voy a hacer por acá, un corte cualquiera, puede ser en cualquier parte, bien pequeño, un pequeño rectángulo. Ese rectángulo tiene una base muy pequeñita. Voy a hacerlo acá como punteadito, como para que se vea que es proyectándolo en el eje X. Esa pequeñita base tiende a cero y la vamos a llamar delta de X. Y la altura la vamos a llamar C de X. La letra no importa, pero le voy a dar estos valores. Entonces, ¿cuál es el área de ese pequeño rectángulo? ¿La base por la altura o la altura por la base? Es lo mismo, el orden no importa, base por altura o altura por la base. ¿Cuál sería la base? Delta de X. ¿Cuál sería la altura? Arriba menos abajo. Entonces voy a escribirlo acá a un ladito. El C de X es arriba menos abajo. Esa sería la altura. ¿Quién está arriba? A ver si alguno me dice quién está arriba, la curva azul o la roja. Ya. La que está arriba, ¿cuál es? Encima del rectángulo, ¿la azul o la roja? F de X. Va muy bien, o sea, sería f de x menos g de x. Entonces, el área de ese pequeño rectángulo sería esa área de ese pequeño rectángulo sería igual a c de x, que es la altura de ese pequeño rectángulo, que es un área pequeñita. Y ya le escribo acá, área del pequeño rectángulo. Voy a escribirlo así mejor para que es un área muy pequeña. Se nota delta A, si queremos indicar que es muy pequeña, sería c de x por delta de x. Y enseguida vamos a mirar el área total. Ya dañando el dibujito, voy a dañarlo un poco, pero pongan mucho cuidado a lo que voy a hacer. Cada rectángulo que voy a marcar acá, o cada rayita, es un rectángulo muy delgado,
de base muy delgada, pero miren que la altura va cambiando, arriba menos abajo, arriba menos abajo, arriba menos abajo, arriba menos abajo. Si sumo todas esas rayitas que son rectángulos muy delgados, me da el área total. Y ahí es donde viene que la sumatoria con el límite número de rectángulos tiende a infinito es la definición de integral. O sea que el área total, voy a colocar esa T para indicar, área total será la suma desde el valor A hasta el valor B de C de X por dx. ¿Pero quién es C de X? Es F de X menos G de X. Desde A hasta B. Y luego se integra, se aplica el teorema fundamental del cálculo, se hace la antiderivada f de b menos f de a y esa sería el área. Este método, observen que hicimos rectángulos parados, verticales. Este método se llama el método de secciones verticales. Pero dependiendo del ejercicio, por eso es importante hacer primero un dibujo. Dependiendo del ejercicio, podemos hacerla de otra manera. Voy a tomar el mismo ejercicio o el mismo dibujito. Observen esta. Bueno, no va a ser tan bonita como la otra, pero más o menos similar. Es posible hacer el corte como el que voy a hacer a continuación. Aquí está el valor A, aquí estaría el valor B, pero acá en Y, cuando la X valga A, la Y vale un valor no sé cuál, llamémoslo C, y cuando valga B, vale un valor D. Entonces podemos hacer rectángulos acostados. Eso lo vamos a llamar C de Y. Y para esto, simplemente, bueno, acá proyectándolo, la base sería un delta de Y. Similar de ahora, pero ahora ya tenemos que saber solo, bueno, voy a marcar las gráficas que no las marqué. Esta es f de x y la azul es g de x. Para este caso, observemos que el rectángulo está acostado, entonces podemos tranquilamente hablar con otras dos palabras. Ahora la palabra era arriba menos abajo. En este caso la palabra clave es derecha menos izquierda. C de Y, la palabra es derecha menos izquierda. Entonces la función tiene que estar escrita en términos de la Y, o sea, la anterior era en términos de X. Para este caso hay que despejar la Y. Quedaría, necesito que alguno me diga acostado cuál sería decir derecha menos izquierda con los colores que tenemos de las curvas. ¿Cuál está a la derecha? ¿La azul o la roja? G de X. La azul, muy bien.
Pero entonces sería en términos de y que hay que escribirla. Ahora hacemos un ejercicio para que vean qué es lo que hay que hacer. Y la otra sería f de y. Y ya para la integral, ya va a resumir un poco, el área total sería la integral desde un valor que enseguida lo voy a preguntar a ver quién me lo dice, con respecto a y, cuáles serían los límites de integración, o sea, el valor de a dónde va la integral. ¿Quién me dice? El que está variando es la y. Bueno, yo lo voy a decir si nadie lo quiere decir, desde el valor c hasta el valor d. Este método se llama el método de secciones horizontales. Ese es el método de secciones horizontales. Tanto para áreas como para volúmenes, esas palabritas que acabo de decir son muy claves. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Cualquier volumen que vayan a hacer, cualquier área que vayan a hacer, ojalá no se les olvide. Esa es la técnica más cómoda para identificar. Pero primero hacer un dibujo. Entonces voy a hacer un primer dibujito para área entre curvas. Ejercicio. Hallar el área entre o de la región entre la curva y igual a f de x igual a x más 1 y la curva y igual a g de x igual a x a la 2 menos 1. Primer paso, identificar las curvas. La primera es una forma lineal, es una recta. X más 1 es una recta. La segunda es una forma cuadrática. A ver quién se acuerda que representa una forma cuadrática. El dibujo, ¿cuál sería el dibujo? Es una parábola. Entonces, primer paso, ¿qué puntos tienen en común? Bueno, ya identificamos las curvas, una recta y una parábola. Puntos en común. O sea, ¿dónde se cortan las curvas? ¿Dónde se cortan? Entonces, para ver dónde se cortan, igual a. Donde x a la 2 menos 1 es igual a x más 1. ¿Qué puntos tienen en común? ¿Dónde se cortan? Resolvemos esa pequeña ecuación. Vamos a organizarla. X a la 2. Voy a pasar la x, pasa negativa. Y voy a pasar el 1 que está al lado derecho. Pasa al lado izquierdo, negativo. Y con ese otro menos 1 da menos 2. Igual a 0. Para encontrar los valores de x, por eso es que deben de acordarse de cosas de cursos anteriores. Sí, enseguida le paso la página anterior. Por acá se tienen que acordar de matemáticas básicas de cómo factorizar. Vamos a factorizar acá. Dos números que multiplicados den menos 2 y al sumarlos den menos 1. 2 y 1.
Bueno, voy a devolverme que me dijeron que me devolviera la página anterior. Entonces, mientras van mirando ahí la página que me dijeron que pusiera, sería puntos en común. Ya tenemos factorizado. Enseguida vamos a despejar la X. Bien, voy a seguir. Vamos a despejar la X. Entonces, de la primera parte, X menos 2, sacamos que X es igual, al igualarlo a 0, X es igual a 2. Y de la otra, X es igual a menos 1. En cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en esta o en esta, reemplazamos qué pasa si X vale 2. En cualquiera de las dos. Tiene que dar lo mismo porque son los puntos en común. Entonces, si X vale 2, voy a hacerlo de otro color. Si X vale 2, en la primera reemplazo y me da 2 más 1, 3. Y vale 3. Miren que si reemplazo en la otra daría 2 a la 2, da 4 menos 1 da 3. ¿Qué pasa si X vale menos 1? Si X vale menos 1, Y vale 0. O sea que las gráficas se cortan en el punto 2, 3 y menos 1, 0. Importante esto a la hora de graficar. 2, 3 y menos 1, 0. Ahora, una recta se grafica con solo 2 puntos. No hay problema para la recta, ya tenemos 2 puntos. El punto 2, 3 y el punto menos 1, 0. La otra es una parábola. Entonces vamos a mirar o acordarnos cómo se grafica una parábola. Para la función g de x igual a x a la 2 menos 1, que es una parábola, veamos lo siguiente. El orden pues no importa, vamos a hacer qué pasa si x vale 0. Y ahí estaría encontrando el corte con el eje y. Si x vale 0, y vale, o g de x que es igual a y vale menos 1. Como estamos aprovechando acá el tablero, vamos a separar por aquí para continuar. ¿Qué pasa si y vale 0? Si tengo y igual a x a la 2 menos 1, pasaría si y es igual a 0. Escribiríamos x a la 2 menos 1 igual a 0. Factorizamos diferencia de cuadrados, x menos 1 por x más 1 igual a 0. Quiere decir que hay un valor x igual a 1 y otro valor x igual a menos 1, que es uno de los que ya encontramos como punto común a las dos lados. Ahí encontramos el corte con el eje x. Como la idea es que ustedes recuerden cositas, por favor voy a copiar acá. En general, una parábola tiene esta forma. A x2 más bx más c, una función cuadrática. Para graficar una parábola, solo es necesario 3 cositas. Los cortes con los ejes, el eje X y el eje y el vértice. ¿Cómo encontrar el vértice? Voy a recordarles cómo se encuentra el vértice. El vértice es el valor menos b sobre 2a
Y lo que me dé esto sería evaluarlo en la función, bueno, en este caso, como la llame m, evaluarlo en m de menos b sobre 2a. Lo que dé eso será el punto donde está el vértice. Para el ejercicio que estamos mirando, por favor miren que es este que voy a señalar de rojo. Este. ¿Quién hace las veces de A? 1. ¿Quién hace las veces de B? No hay término con X, o sea que es 0. ¿Y quién hace las veces de C? -1. Entonces, vamos a hallar el vértice. Y ya con eso hacemos el dibujo. El vértice sería, bueno, voy a colocar acá la B de vértice, sería menos B, 0 sobre 2 por 1. Eso va a dar 0. 0 sobre 2 da 0. Y tendríamos que evaluar G, porque estamos haciendo la parábola, G de 0. Así que nos daría el punto 0. ¿Qué pasa cuando reemplazo en esta expresión x a la 2 menos 1 por 0? Me da -1. Ya tenemos todo. Entonces el próximo paso es hacer la gráfica. Para esa gráfica, importante, los punticos que acabamos de decir. Vamos a graficar. Entonces, primer paso, ¿qué puntos tienen en común? Segundo paso, hacer una buena gráfica. Bueno, no tiene que ser tan bonita, pero sí que se entienda. Dibujemos, dibujemos primero la parábola. Si x vale 0, valía -1, o sea que sería por acá. Exagerando pues el dibujo. Voy a poner que acá sea -1. El punto 0, -1. Y, bueno, enseguida la hago de color rojo. Los puntos donde corta el eje X era en 1 y en -1. Vamos a suponer que es acá. En 1 y en -1. O sea que la parábola tendría esta forma. Voy a hacer de color rojo para que ya tenemos la parábola x a la 2 menos 1. Y recordemos los puntos comunes. Los puntos comunes, me devuelvo para que los recordemos. El punto 2, 3 y el punto -1, 0. Estos que estoy señalando por acá. Entonces vamos a localizar el punto 2, 3 y el punto -1, 0. No olviden que el dibujo no tiene que quedar muy bonito. Vamos a suponer que aquí es el 2, miren acá. Aunque si lo hacen mejor. El 2 y vamos a suponer que aquí es el 3. Punto 2, 3 y el punto -1, 0, que es este. Y esa la voy a hacer de color azul. Es una recta. La recta X más 1.
inmediatamente se dan cuenta de que la azul está arriba y la roja está abajo. Entonces ya podemos plantear de forma un poco más directa el área. Una sección de área, la voy a marcar únicamente por acá en cualquier lugar. Ese será el C de X, que es arriba menos abajo. Entonces C de X sería arriba, que es la azul, X más 1, menos abajo, que es la roja, X a la 2 menos 1. Ese sería el C de X. Ya luego lo que sigue es que el área es igual a la integral de X más 1 menos X2 menos 1 con respecto a X. Me gustaría que alguno de ustedes me diga de dónde a dónde. No importa que se equivoque. ¿De dónde a dónde haríamos eso? De -1 a 2, profe. De -1 a 2, muy bien. Cuando está en X, observen cómo va cambiando el eje X. Desde -1 hasta 2, muy bien. Y luego que sigue es simplemente hacer la antiderivada y evaluar. No sé si quieren que haga la antiderivada. Es una antiderivada pues sencilla, organizando un poco esta quedaría así. Organizándola quedaría así. Área total es igual a la integral de -1 a 2 X, destruyendo el paréntesis, X. Observen el 1 que está positivo y el otro con un menos. Daría X más 2 menos X2. Y lo que sigue es hacer la antiderivada. O sea que sería así. El área sería igual a la antiderivada de la X es X a la 2 sobre 2. La antiderivada del 2 es 2X. La X a la 2 es X a la 3 sobre 3. Y la vamos a evaluar primero en 2 y luego en... Primero en 2 y luego en el -1. Si la evalúan primero en 2, ya es cuestión de manejo de operativo. No sé si quieran que lo hagamos, pero la idea es como mostrar el proceso. La solución sería 2 a la 2 sobre 2 más 2 por 2 menos 2 a la 3 sobre 3. Y le restamos lo que o sea, el valor que nos dé cuando reemplazamos en -1. -1 a la 2 sobre 2 más 2 por -1 y menos, aquí hay que tener cuidado con los signos, menos -1 a la 3 sobre 3. Haciendo esa operación ya en una calculadora o manualmente, la respuesta es que el área es 9/2. Si alguien la quiere hacer, compruebe.
unidades al cuadrado por ser un área. Ahí estaría el ejercicio. Primer paso, dibujar. Necesitamos que bueno, por acá me dicen que quieren tener lo que estamos haciendo. No hay problema. Yo esto lo estoy grabando, mañana lo subo al canal que tengo para subir estos encuentros. Antes de continuar con otro ejercicio, les voy a recordar el enlace para que llenen la asistencia. Y les voy a enviar también el enlace para el canal. Profe. Sí, Tú acabaste de decir que vas a enviar el enlace para el canal. Eso era lo que sí, ibas a también decir. voy a mandar las dos cosas. Listo, dale, muchas gracias. Ahí les mando la de la asistencia. Les voy a mandar dos de asistencia porque de pronto no les funciona este. Hay una que es un código de barras. Ahí se los voy a enviar. Y también les voy a enviar el enlace para el canal. Mañana la subo. Bueno, ahí está el enlace de las asistencias y les voy a enviar lo busco por acá. Ahí se los envié. Bien, voy a hacer uno para que vean cómo podemos trabajar de otra forma. Importantísimo para que tengan en cuenta. Voy a hacerlo por acá, pero en un momento yo lo planteo. El siguiente ejercicio. Observen esta curva, ¿cómo serían? La primera curva, bueno, vamos a hallar el área entre curvas. Siempre va a ser área entre curvas por el momento. Entonces tenemos área entre la curva x igual a y a la 3 menos y. Y la otra es x igual a 1 menos y a la 4. Miren la forma que tienen esas dos curvas. Primero, vamos a hacer el gráfico. Para eso encontramos dónde se cortan. Dónde se cortan o dónde tienen puntos en común. Para esto las igualamos. Donde y a la 3 menos y es igual a 1 menos y a la 4. Vamos a organizarla. Voy a pasar todos los términos al lado izquierdo y lo voy a colocar en orden descendente. Entonces estaría y a la 4, pasa al lado izquierdo, el y a la 3 se mantiene ahí, en el lado izquierdo, el y solo se mantiene en el lado izquierdo, y el 1 que está en el lado derecho sumando pasa restando, queda igual a 0. Por favor, necesito que alguno de los que están ahí presentes, así se equivoque, no importa, porque la idea es intentar hacer algo. ¿Cómo hacemos para resolver ese último término que tenemos ahí? Y a la 4 más y a la 3 menos y menos 1 igual a 0. ¿Cómo lo pueden hacer?
Hay varias formas. No importa que se equivoquen, traten de decirme al menos una de ellas. Creo que factorización por agrupación, ¿no? Muy bien. Factorización por agrupación de términos, aunque es posible hacerlo por división sintética también, pero ese es el mejor método. Agrupación de términos. Vamos a juntar los dos primeros. Observen para la agrupación, como pongo un menos adelante, cambia de signos, más 1 igual a 0. Del primer término saco factor común y a la 3 que multiplica y más 1. Y el otro, factor común el 1, no hay que ponerlo, pero lo voy a poner para que se acuerden que hay un 1 que multiplica a y más 1. Luego entre los términos que tenemos ahí, otra vez factor común, pero sería el y más 1. Y multiplica y a la 3 menos 1. Ahí estaría factorizado. Bien, luego cada término lo igualamos a 0. Cuando iguale el primer término, queda y igual a menos 1. Cuando iguale el otro término, raíz cúbica de 1. Y es igual a 1. Y ahora voy a aprovechar que aquí hay espacio para que veamos lo siguiente. En la primera, voy a señalar acá con rojo para que vean en cuál vamos a hacer esto. En esta que tenemos acá, en esta, o en la otra vamos a reemplazar la y por menos 1. Como son puntos comunes, debe dar igual en ambas. Reemplacemos la y por menos 1. Quiere decir que x es igual a menos 1 a la 3 menos 1. Olviden, estoy reemplazando la y por menos 1. Esto me da menos 1 a la 3 es menos 1. Y el otro es menos por menos, da más. O sea que da 0. O sea que pasa por el punto 0 para la x, menos 1 para la y. Y vamos a reemplazar por 1. Ahí también es la misma. 1 a la 3 menos 1 igual a 0. O sea que pasa por el punto 0 para la x, 1 para la y. 0 para la x, 1 para la y. Más cosas para tener en cuenta. Voy a hacer acá como un... Para la primera, para esa que estamos, ¿qué pasa si x vale 0 en esa? En la primera. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, observemos que nos daría el punto 1 o menos 1, ¿cierto? Que ya lo tenemos. Ahora en la segunda, ¿qué pasa si x vale 0 en la segunda? En la que es x igual, voy a copiarla para que no se pierdan. ¿Qué pasa si x vale 0? Pues si x vale 0, tendríamos que 1 menos y a la 4 es igual a 0. Despejando
esta expresión tendríamos 1 menos y a la 2, diferencia de cuadrados, por 1 más y a la 2, igual a 0. El primer paréntesis, obsérvenlo, es otra diferencia de cuadrados. 1 menos y por 1 más y por 1 más y a la 2. Cada factor lo igualamos a 0 y encontramos que y es igual a 1 y y es igual a menos 1. Y este último, 1 más y a la 2, al despejar la y, no es un número real. Aquí en este, porque sería raíz cuadrada de menos 1, que no es un número real, es un número imaginario. Ya tenemos los puntos. Tenemos que hacer las gráficas. Entonces vamos a colocar otro punto adicional. ¿Qué pasa en esta última si y vale 0? En esta segunda ecuación, si y vale 0. Vamos a colocar en cuál, en x igual a 1 menos y a la 4. Si y vale 0, observen que sería ¿cuánto? 1. X sería igual a 1 menos 0 a la 4, que es 1. O sea que pasa por el punto 1 para la X, 0 para la Y. Con esto que hemos hecho es suficiente para graficar. Vamos a hacer la gráfica. Entonces para la gráfica la va a hacer un poquito grande para que se note. Vamos a hacer primero la que tenemos ahí en la parte superior, 1 menos y a la 4. Exagerando el dibujo pasa por el punto 1, 0. Vamos a suponer que por acá es el 1. 1, 0. Esa también pasa por el punto 0 para la X, 1 para la Y. Voy a exagerar un poquitico acá el dibujo para que se vea bonito. Y también pasa por el punto 0 para la X, menos 1 para la Y. La va a hacer de color rojo. Ese es algo así. Bueno, ahí no me quedó muy bonita, pero es algo así. Sigue abriéndose hacia arriba. Y de color azul vamos a hacer la otra. Para la otra, voy a recordarla acá. Era X igual a Y a la 3 menos Y. Pasaba por estos puntos. Esos que estoy marcando de color rojo. Y necesitamos otro punto. ¿Qué pasa si y es igual a 0? Sería el punto para x 0, o sea que pasaría por acá. Esa la va a hacer de color azul. Por favor, miren lo que voy a preguntar. Si alguien tiene calculadora, para que hagamos algo rápido. ¿Cómo saber si esa expresión que pasa por esos tres puntos rojos, cómo saber si es así? Por favor, miren, si es así,
Si es así, o sea, si es como la roja que hice o como la de color negro. ¿Cómo saberlo? Muy sencillo. Denle en un punto para la Y entre 0 y 1. A ver qué ocurre. Si da positivo o si da negativo. No interesa ni siquiera el resultado, sino si da positivo o da negativo. Por ejemplo, le damos el valor para la Y, el valor de 0.5. ¿Cuánto da eso? ¿Positivo o negativo? Ese sería el valor del X. A ver quién me dice, positivo o negativo. No interesa lo que es, sino el signo. Alguno lo está haciendo. Bueno, el punto 5 a la 3 da 0.125. Y le quito punto 5, eso da negativo. Entonces, ese ejercicio o ese dibujo sería así. Ah, lo voy a hacer de color azul. Esa sería la forma. Entonces, por favor, miren, mientras voy borrando acá estas cositas, cómo es mejor, si hacer rectángulos verticales o rectángulos horizontales. ¿Qué pasaría si hago rectángulos verticales? Observen esto. Uno por acá coge la misma curva. O sea que la que está arriba es la misma que está abajo. Y si es por acá, es la misma curva. La que está arriba es la misma que está abajo. Aunque se puede hacer, hay que hacer varias integrales. Y sería muy complicado. Entonces, en este caso, el método más adecuado es el método de secciones horizontales, derecha menos izquierda. Hagamos un rectángulo y nos vamos a dar cuenta que si cogemos en cualquier parte, puede ser acá, la que está a la derecha es la roja y la que está a la izquierda es la azul. Si lo hacemos más abajo, la que está a la derecha es la roja y la que está a la izquierda es azul. O sea que este sería con secciones horizontales. Y ya lo podemos plantear de una vez de forma rápida. El área, voy a escribirla acá. Y de una vez el área total sería la integral de la que está a la derecha es la roja. Y la roja es 1 menos y a la 4. Y la que está a la izquierda es la azul, que es y a la 3 menos y. Y me gustaría que alguno me diga la integral va de dónde a dónde. Si el rectángulo va barriendo de forma horizontal, va de dónde a dónde. Iría desde menos 1, no olviden que varía la y, desde menos 1 hasta 1. Ya uno integra, ya no voy a hacer la integral, pero integra esa expresión. Esto lo puede hacer la persona en calculadora si quiere o manualmente.
Ahí está planteada la integral. Simplemente es hallar la antiderivada y evaluar primero el 1 y luego el -1. Si la hacen, esto nos daría, me gustaría que la verifiquen, 8/5 unidades al cuadrado. Por favor, revisen si alguien tiene una calculadora para que revisen si es cierto que da eso. Bueno, ahí hicimos ya un ejercicio más de área. Si quiere hacemos otra área o hacemos de pronto un volumen, no sé. Ya me dirán. O si tienen alguna pregunta. Bueno, voy a hacer entonces, voy a proponer un volumen. Pero para los volúmenes hay que acordarnos de algunas cositas. Por eso, insisto, si quieren otra área, me dicen. Para los volúmenes, hay varios métodos para los volúmenes. Por ejemplo, está el método de discos, el método de arandelas y el método de capas cilíndricas. Entonces sería bueno que recordáramos un poco cómo es cada método. Voy a recordar acá. El primer método lo voy a llamar el método de discos. Entonces uno tiene un área, la va a girar y eso le genera un volumen. Vamos a suponer, en general, el método de discos. Tendríamos, por ejemplo, un dibujito como este. Me dan una expresión como esta, voy a colocar acá, por ejemplo así. Y voy a girar esta región, voy a llamarla f de x, y la región sería esta que voy a hacer punteadita. La voy a rayar un poco. Desde un valor A hasta un valor B. Me dicen que gire esa región en torno al eje X. Al girarla, se refleja más o menos así. Para que el dibujo quede bonito, recomiendo que doblen el papel por donde lo están girando, el eje de giro, y lo calquen, y les va a quedar exactamente igual.
Entonces esto se genera, voy a hacer ya con otro color, figuras como esta. Llamadas discos que tienen un radio y un pequeño espesor o grosor. El método de discos es de la siguiente manera. El área de un círculo por lo que tenga de grueso. Ese es el volumen de ese disco pequeño. El disco pequeño que hice de color morado tiene un volumen. El volumen de ese disco pequeño, lo voy a llamar delta de volumen porque es pequeño, es el área de un círculo que es pi por radio al cuadrado por lo que tenga de grueso o de espesor. Y para el caso de nosotros, el radio sería lo que va desde el eje X hasta la curva roja. Y lo que va desde el eje X hasta la curva roja es la función f. O sea que el volumen sería igual a pi f de x al cuadrado por el delta de x. Y el volumen total sería la integral de pi, que es una constante, se puede sacar, por el radio al cuadrado, que es f de x al cuadrado por el diferencial. ¿Desde dónde? Desde un valor a un valor b. Ese sería el método de disco. No sé si lo vieron ya, lo más seguro es que sí. ¿Qué pasa si giro una curva como la anterior que hicimos, la anterior no, la primera que hicimos? Voy a devolverme un poco. Como esta, por ejemplo, que estoy dejando ver ahí, o como la primera. Como esa que tenemos ahí. Y la giro en torno a un eje. Puede ser el eje X o el eje Y, dependiendo de cómo uno quiera ese giro o como se lo estén pidiendo. Si tenemos una curva como esa, voy a hacer, por ejemplo, esa que tenemos ahí. Vamos a ver si aquí no, ahí no me cabe hacer el dibujo. Voy a pasar a la página siguiente. Una curva como la que acabamos de hacer ahí, enseguida le coloco el método. Voy a suponer que tengo esta curva, la voy a hacer primero de color negro. Y esta, desde un valor A a un valor B, y la voy a girar en el eje X. No olviden que también puede ser en el eje Y. Se genera este punto, se refleja acá. Este otro punto se refleja por acá y tendría esta forma.
Al hacer que está girando, observemos que al girarla, bueno, no me quedó muy parecida, pero al girarla genera figuras como esta. Un disco grande y como estamos girando en la región entre las curvas, por acá genera un hueco. Ese se llama el método de arandelas. O discos con hueco. Y observen entonces que lo va a hacer de color rojo. Hay un radio grande y un radio pequeño. El disco de color morado tiene un radio que va desde acá hasta la parte que va arriba. Y el disco de color azul tiene un radio más pequeño que lo voy a llamar, bueno, lo voy a pintar de color. A ver, yo si tengo otro color por acá. Verde. Un radio pequeño que va hasta aquí. Llamémoslo R minúscula, para que sepamos que es el radio pequeño. Y sigue funcionando lo que dije ahorita, no sé si se acuerdan, arriba menos abajo. Entonces yo tengo acá, recordando las curvas, esta era f de x y esta era g de x. Entonces va a ser al disco grande, al volumen del disco grande, le resto el hueco, que es un disco vacío, pero es un disco. Entonces tendríamos que el volumen de esa figura que tiene un hueco sería disco grande, pi por radio al cuadrado, el radio grande al cuadrado, menos el hueco que es pi por radio pequeño al cuadrado, y multiplicado por lo que tenga de grueso, que es un delta de x. Pero observen que el valor pi es una constante, o sea que se puede escribir factor común pi que multiplica el radio grande menos el radio pequeño. Entonces, en general, el volumen total será pi, que se puede sacar como una constante, integral de el radio pequeño, perdón, el radio grande, menos el radio pequeño al cuadrado, por dx, desde un valor a hasta un valor b. Pero ¿quién es el radio grande? La que está arriba. ¿Y quién es el radio pequeño? La que está abajo. La que está arriba es f de x. O sea que tendríamos ya, en definitiva, que el volumen sería así. El volumen total. Pi, integral de un valor a un valor b, de la que está arriba, f de x elevado al cuadrado, menos la que está abajo, que sería g de x elevado al cuadrado, con respecto a x. Ese sería el método de arandelas. En general, cuando lo hago con el método de arriba menos abajo, pero también podría ser discos acostados, que es hacerlo de derecha menos izquierda. Y hay otros métodos.
voy a recordar el otro método y luego hacemos ejercicio. El otro método es el siguiente. Ah, bueno, pero me gustaría saber qué métodos vieron, porque es posible que hayan visto unos pocos, no sé. ¿Alguien me dice qué métodos han visto? También vimos el de cascarones. Ah, bien. O capa cilíndrica, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Listo. Entonces miremos para que recordemos ese método cómo es. Vamos a girar una curva. Lo voy a hacer acá primero porque es posible que tenga unas variaciones de acuerdo a donde se gire. Pero las variaciones son en el radio. Entonces el método de cascarones lo que dice es esto. Por ejemplo, vamos a imaginar primero esto. Si tengo un repollo y le voy quitando las capas, cada capa tiene un valor de área, un área, un área. Y si la sumo, me da el volumen total de ese repollo. O si tengo una resma de papel, la resma de papel creo que trae como 400 hojas. Eso forma como una especie bueno, el nombre de eso es un cuadro de papel que tiene 400 hojas de grueso y tiene un área cada hojita. Entonces, si sumo el área de todas esas hojitas, me da el volumen total de esa resma de papel. Entonces, de capas cilíndricas es, por ejemplo, así. Voy a hacer acá una curva rara. Por ejemplo, acá. Miren esta curva. La voy a girar, esa área, la voy a hacer con punticos para que esta área, la que estoy marcando con puntos, todo esto, lo voy a girar en torno al eje Y. Inclusive bueno, ahí la puse desde cero, le voy a ahorrar un pedacito, para que no quedan que siempre va desde cero. La voy a hacer desde acá. Entonces le tengo que borrar estos punticos. Esa que estoy haciendo ahí. La vamos a girar en torno al eje Y. Si la giro en torno al eje Y, este punto, mírenlo acá, se refleja acá. Este último punto que voy a marcar acá se refleja acá. Voy a tratar de hacerla lo mejor posible. Bien, entonces aquí voy a indicar que está girando. Bien, entonces observemos lo que voy a hacer acá.
lo va a hacer de color oscuro. En cualquier parte de la figura, en cualquier parte de la figura, voy a hacer esto. Lo voy a hacer de color oscuro por si de pronto no se nota. Por ejemplo, yo escojo acá. Es en cualquier parte. Ahí puedo construir esta figurita, que es un cilindro. El cilindro va a tener una altura, llamémosla H, pero en este caso esa altura va a ser la curva roja, o sea que la curva roja, voy a cambiar acá, la curva roja es f de x. Y va a tener un radio, lo voy a dibujar de otro color. El radio va a ser un valor que va a ir cambiando desde aquí y va a ir cambiando. Miren que voy a correr la punta del lápiz despacio. El radio va a ser un valorcito cuando esté acá, el cilindro, porque yo voy a hacer muchos cilindros. Otro cilindro por acá, otro por acá. El radio, miren cómo va a ir de lento, va a ir cambiando, va a ir cambiando, va a ir cambiando el radio va cambiando hasta que llegue acá. Ese es el más grande. Entonces, ese radio es un valor en el eje X, un valor X. Voy a borrar un poquitico el que hice hasta el final porque lo voy a hacer únicamente hasta el cilindro. Entonces, este radio es un valor en X que va a ir cambiando. Bien, entonces, ¿cuál sería el área de ese cilindro? El área de ese cilindro es, pónganle cuidado a lo que voy a hacer acá rápido. El cilindro llego y lo parto. Al partirlo forma como un rectángulo. La vuelta de abajo de la base es 2pi por r, por el radio, y la altura es el h. O sea que la altura es el f de x, de ese cilindro que tengo de color azul. Y si hago muchos cilindros, lo que pasa es que la idea no es dañar el dibujo, puedo hacer llenar la figura con infinitos cilindros, lo sumo y encuentro el volumen de la figura, desde un valor A a un valor B. Enseguida le colocamos acá el valor A y hasta el valor B. Entonces el volumen sería, vamos a escribirlo por acá, el delta de volumen del cilindro sería igual a 2pi por r por la altura. Y por lo que tenga de grueso cada hojita de cilindro, o sea, por un delta de x. El volumen entonces será 2pi. El radio ya lo marcamos, es un valor que va a ir cambiando en x. La altura sería f de x y el delta de x. El volumen total sería 2pi, que es una constante, integral desde un valor a un valor b de x por f de x. Ese sería el método de capas cilíndricas.
Bueno, no sé si vieron algún otro método, pero hay otros métodos para hacer volúmenes. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. No sé si tengan alguno en especial que quieran hacer, me pueden decir. Bien, voy a hacer entonces un ejercicio donde vamos a utilizar lo que acabamos de decir. Vamos a girar un... Bueno, en general esos se llaman sólidos, esos volúmenes se llaman en general sólidos de revolución. En general se llaman así. Entonces vamos a hacer por acá uno, primero más o menos sencillo para que veamos cómo funciona. Ejercicio. Hay el volumen del sólido que se genera y de una vez lo voy a hacer entre dos curvas que se genera al girar la región entre f de x igual a x más 1, igual que teníamos ahorita, f de x igual a x más 1, y g de x igual a x a la 2 menos 1, en torno, cuando se gira la región en torno a la recta y igual a menos 2. ¿Por qué escogí este? Porque fue el primer ejercicio y ya tenemos la gráfica. Entonces, primer paso, hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, la gráfica era esta. La región, voy a hacerla un poco más pequeña, pero la gráfica era la siguiente. Voy a hacerla un poco más pequeña, como les dije, para que se vea bien. La región era el dibujito era este. La parábola no sé si se acuerdan que aquí era menos 1. Y la recta. Voy a hacer la recta de color azul. Como necesitamos hacer la región, le voy a borrar esto que no se necesita. Y vamos a marcar la recta en la cual vamos a girar. Voy a hacerla de otro color, entonces la recta y igual a menos 2.
Bueno, voy a correrla un poquitico para que el dibujo me quede bien, la voy a hacer más arribita. Como el plano del tablerito que tengo no es tan grande, se la recta y igual a -2. Bueno, entonces vamos a marcar este punto que va a ser grandecito ya, este donde está el -1 se refleja acá. Este otro punto, este se refleja acá. Este punto que va a ser acá se refleja acá. Este punto que tenemos por acá, este, más o menos acá. Entonces la figura quedaría así. Voy a reflejarlo para que vean cómo quedaría. La recta sería esta. Ahí tengo un punto que lo tengo que mejorar, pero la recta sería esta. Este puntico es acá. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ah, me quedó azul, pero bueno, no importa. Bueno, sería más o menos así la figura. Entonces, pueden haber varias formas de hacerlo. Pueden haber varias formas de hacerlo. Voy a hacerlo por el método de arandelas. Voy a construir una arandela de color morado. Esa arandela hay que hacerla lo mejor posible en cualquier parte. Voy a tomarla por acá. Esta sería la arandela grande. Y por acá hay una pequeña. La voy a hacer de color. Si no tengo buenos colores, la voy a hacer de color negro. A ver si queda buena. De color negro. No, de color verde mejor. El hueco. Miren el hueco cómo quedaría. Ese sería el hueco. Entonces hay un radio grande y siempre me voy a parar. La persona se va a parar acá. O ustedes se van a parar acá. En el eje de giro. Yo lo hago de otro color para que se vea bien. Siempre van a pararse en el eje de giro. Y van a decir, primero, el radio. Bueno, voy a marcar acá al -1 para quitarlo de acá. Que me estorba un poquito. Entonces, con morado, el radio grande va desde el eje de giro, que es donde estoy marcando ese punto, ojalá lo estén viendo, hasta acá arriba. Ese sería el radio grande. El radio pequeño, me paro en el mismo eje de giro y va desde ahí hasta, ¿a qué color le voy a poner rojo? Desde ahí hasta acá.
Siempre voy a acordarme lo que dije ahorita. Arriba menos abajo. No lo olviden. Arriba menos abajo. Radio grande. ¿Quién está arriba? La curva azul, que era X más 1. Bueno, lo voy a colocar primero en como la función. ¿Y quién está abajo? La recta y igual a menos 2. O sea que sería menos 2. Ese sería el radio grande. El radio pequeño, observen la que hice de color verde. La que está arriba es la curva que de X. Menos la que está abajo, que es la recta roja, y igual a menos 2. Siempre es arriba menos abajo. Cuando hago cortes verticales, arriba menos abajo. Si hago cortes horizontales sería derecha menos izquierda. Bien, ahí estaría entonces el radio. ¿Quién es el radio grande? Entonces sería, el radio grande sería X más 1 más 4. Y si ya lo organizamos, el radio pequeño sería X a la 2 menos 1. Yo dije que más 4, no, es más 2. Aquí es más 2. Y el otro sería menos 2 daría más 2. El radio grande sería X más 3, haciendo la operación de los signos y sumando 1 más 2, 3. Y el radio pequeño sería X a la 2 más 1. Por lo tanto, el volumen sería recordemos que el volumen es pi integral del radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado por el diferencial, en este caso, que va a ser de x. Sería x más 3. Así que le ponemos los límites. X más 3 al cuadrado menos x a la 2 más 1 al cuadrado por dx. Y de una vez vamos a colocar de dónde a dónde. Los límites de integración no cambian. Es de los puntos donde la figura original tenían puntos en común, que era desde menos 1 hasta 2. Desde menos 1 hasta 2. Lo que sigue es resolver esa integral y calcularla, los valores. Entonces vamos en la página siguiente, a calcularla. Si hay alguna duda, por favor me dice. El volumen sería integral de menos 1 hasta 2 multiplicada por pi. Tenemos x más 3 al cuadrado, que es el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y la otra, x a la 2 x a la 2 más 1 al cuadrado.
sería menos x a la 4, dos veces el primero por el segundo, y el segundo al cuadrado. Todo con respecto a x. Lo que sigue ya es destruir esos valores de los paréntesis y hacer la integral. Tendríamos pi integral de menos 1 hasta 2, y vamos a organizarla. X a la 2, por favor miremos x a la 2, y en el otro paréntesis hay un más 2x a la 2, los vamos a juntar. Está 6x, estaría el 9 con el 1, lo vamos a restar, 9 menos 1 da 8, y me faltaría menos x a la 4. Organicémoslo otro poquito. De menos 1 a 2, lo va a hacer en orden descendente. Sería menos x a la 4. A x a la 2 le quito 2x a la 2, da menos x a la 2, más 6x, más 8. Luego integramos. La integral de x a la 4 es x a la 5 sobre 5. La de x a la 2, x a la 3 sobre 3. La de 6x es 3x2. Y la de 8 es 8x. Y esto lo vamos a reemplazar entre menos 1 y 2. Ya lo que sigue es la parte operativa. No sé si ustedes la van a realizar. Ese sería el volumen. Primero reemplazar en 2, a ver cuánto me da, y luego el menos 1. Entonces sugiero que esta parte pues sí ya la hagan manualmente o con una calculadora. 2 a la 5 da 32. Voy a indicarlo acá la operación. Sería pi, multiplica 2 a la 5, ya queda menos 32 sobre 5. 2 a la 3 da 8 sobre 3. 3 por 2 a la 2, eso daría 12. Y 8 por 2, 16. Y menos cuando evalúe el menos 1. Aquí hay que tener cuidado porque el menos 1 a la 5 da menos un quinto. Hay que tener cuidado ahí con los signos. Menos 1 a la 3, y con el menos que hay adelante da menos un tercio. 3 por menos 1 al cuadrado va a dar positivo, daría 3. Y 8 por menos 1 da menos 8. Bueno, lo que de eso sería el volumen. Unidades cúbicas. Bueno, ya sería como para la próxima asesoría hacer otros volúmenes. De pronto por el método de capas, en fin. La idea es que cuando uno hace el dibujo le indica cuál es el mejor método. Por eso, una de las cosas más importantes es el dibujito.
Ese dibujo es muy importante porque le ayuda a uno a decidir cuál es el mejor método. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, o si no, para dejar por el día de hoy así. ¿Alguno tiene preguntas? Hola. Gracias por la asesoría. Ah, bien. Entonces vamos a dejar así y yo en el día de mañana voy a subir esta asesoría para que de pronto alguno quiera volverla a mirar y la estudie de pronto si así lo quiere. Queda pendiente entonces hacer otros tipos de volúmenes. Hay muchas formas para calcular volúmenes. Creo que las que han visto son las que hemos visto en el día de hoy como la formulita, pero inclusive hay otros métodos. No sé si de pronto vieron algún otro método. Bueno, no olviden llenar el formatico de asistencia para que quede como una constancia de que han ingresado a las asesorías y así la universidad pueda seguir usando estos espacios como ayuda para los estudiantes. Una feliz noche para todos. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Con, Buenas noches. con mucho gusto.